Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, licenciado. Hola Nancy, hola Elizabeth, Seleni, Viviana, buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de Buenas saludar. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Manuel, Buenas noches, licenciado. James, Claudia, Jason. Buenas noches, Bien, gracias a Dios. Hola Jenny, Rick. buenas noches. Hola Marta, Nadia, buenas tardes, buenas noches. Hola Micaela, buenas noches, gusto de saludarte. Ya estamos terminando la jornada. Me imagino que ustedes muy felices porque ya vieron su tablón y ya no hay más laboratorios. ¿Ya? Qué alivio, qué descanso. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que estén conectados, que se estén conectando. Vamos a continuar. El lunes hay clases, por supuesto. Nos vemos allá, primero Dios, presencial, el lunes. Ya el viernes no habrá, pero el lunes sí. Este lunes, ¿qué? Este lunes 5, creo que fue 5, examiné segundas retrasadas. No es para asustarlos, por supuesto. De Derecho Procesal Constitucional. Y en las 4 secciones solo ganó una que llevaba ya zona de 62 y sacó 9, entonces llegó a 71. Pero los demás se fueron a escuela de vacaciones. Lamentablemente no hicieron, no sacaron la nota que tenían que sacar. No, nadie pasó de 10, con decirles. Increíble. Como que se dieron por vencido. Digo, no, mejor no gasto. Ya sé que en la escuela de vacaciones no voy a aprender, pero la voy a sacar. Así es de que, bueno, así está la situación. Estamos siempre con el tema de la defensa de la Constitución. Estamos en la primera parte de la protección constitucional, que está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que están insertadas dentro de la Constitución y que son herramientas para que quienes detentan autoridad se sometan a los lineamientos que establece la Constitución. En esa fase estamos. Hablamos de que dentro de los instrumentos de protección, en primer lugar, están los instrumentos políticos. Y dentro de los instrumentos políticos hemos hablado únicamente del primer ejemplo, que es la división de poderes. Ya hemos avanzado bastante en el sentido de que hemos medio masticado lo que es el organismo legislativo. Hoy le vamos a terminar, vamos a comenzar con el ejecutivo. Y de una vez hoy iniciamos el control intraórganos, porque eso nos permite ir mezclando cada uno de esos ejemplos y artículos con eso. Nos habíamos quedado en el artículo 175 de la jerarquía constitucional. Y acá, esto es interesante, este artículo, cómo nos va a permitir que ustedes aprovechen bastante esta clase solo con el contenido del artículo 175. Dice el artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Muy bien. A ver quién se atreve a participar y él va a ser el motorcito que nos va a dar la oportunidad de seguirle preguntando y preguntando, y si no sabe, no importa, está el grupo de compañeros que estarán apoyando. Primera pregunta a ese primer párrafo.
Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas y soyules, o sea, son nulas de pleno derecho. Bueno, ¿cómo hago para hacer realidad esa nulidad? ¿Qué procedimiento debo de utilizar para lanzar, para sacar del ordenamiento jurídico vigente a esa norma ordinaria que está contraviniendo o está contradiciendo a la norma constitucional? Ángel López, él se apuntó. Para eso está la garantía constitucional de la inconstitucionalidad de leyes. Muy bien, perfecto. Me quedo contigo por el momento. Cuando no sepas responder, Ángel, entonces paso, me dices paso y le das oportunidad a los demás compañeros que te apoyen, ¿de acuerdo? Muy bien. Comienza el suplicio. Perfectamente vistes que es a través de lo que indica el artículo 267 de la Constitución. ¿La tienes a la mano? Sí. ¿En físico? Sí, en físico. ¿Me haces el favor de leérnosla? El artículo 266, dijo, ¿verdad? 67. Ok. Dice inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. Toda inconstitucionalidad de leyes de carácter general voy a plantearla ante la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal competente para conocer eso. Va la primera pregunta. Si no la sabes, no hay pena, los demás compañeros te apoyan. ¿Quiénes tienen legitimación para plantear esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general? ¿Todos los ciudadanos? ¿Quiénes tienen legitimación para plantear esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad? Pásale. ¿Alguien que le apoye? La pregunta es para todos. ¿Quiénes tienen legitimación para plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad? Diego. Los diputados del Congreso. Diego, Marlon, vamos a ver Marlon. Cualquier abogado particular o cualquier ciudadano apoyado por 3 abogados, eso que me acordás. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Tenés la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? Sí. Bueno, búscate y nos lees el artículo 134, por favor. Claro, ahorita. 134, aquí está. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de competencia y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Muy bien, muchas gracias, Marlon. Entonces, ¿quiénes tienen legitimación para plantear esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad? El Colegio de Abogados a través de la Junta Directiva por intermedio de su presidente. El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. El Procurador de los Derechos Humanos en materia de su competencia y cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Esa es una acción popular. Es decir, cuando los constituyentes pensaron en darle la oportunidad a la población, dijeron, bueno, ¿y por qué no se le va a dar esa legitimación al pueblo? Claro,
Cualquier ciudadano puede plantear una inconstitucionalidad de carácter general ante la Corte de... Sí, solo exijámosle que no lo auxilie un solo abogado, sino que sean 3 abogados colegiados activos. ¡Pum! Y entonces ya sabemos, sigo con Ángel López, que él fue que inició el diálogo. Sabemos entonces ya quiénes tienen legitimación para plantear esa inconstitucionalidad de leyes. Perfecto. Cuando voy a plantear esa inconstitucionalidad de leyes ante la Corte de Constitucionalidad, como ciudadano común y corriente, con el auxilio de 3 abogados, Ángel López, ¿cuántas copias debo de acompañar del memorial de inconstitucionalidad de leyes y de los documentos que voy a presentar como medios de prueba? Ángel López. Paso el... ¿Alguien que apoye? ¿Cuántas copias debo de acompañar a mi memorial de inconstitucionalidad de leyes de carácter general que voy a presentar ante la Corte de Constitucionalidad como ciudadano común y corriente con el auxilio de 3 abogados? 3. ¿Cuántas copias? ¿Micaela? Digo que 3, licenciado, para que les quede copia a los abogados. ¿Cuántos? 3. No. ¿Alguien sabe? 7. Julián, ¿cuántas? 7. No, no me adivinen, fundamentenme. ¿La saben o no saben? 12 copias. Debo de acompañar 12 copias de mi memorial e igual número de copias, 12, de todos los documentos que me van a servir como medios de prueba ante ese tribunal. 12 copias. Muy bien. Sigamos, Ángel. ¿Dónde está el fundamento de las 12 copias, Lic? Mande, Marlon. El fundamento donde se encuentra que son 12 copias, para que no lo haya apuntado. Ahí, ahorita, es que voy por poquitos y después te doy el fundamento, ¿ya? Después te doy el fundamento porque voy sacando las preguntas de a poquito. Teneme paciencia, por favor. Bueno. Como estoy presentando ese memorial de inconstitucionalidad de una ley ordinaria en contra de que está modificando una norma constitucional ante la Corte de Constitucionalidad, acompaño 12 copias, me hago auxiliar por 3 abogados como ciudadano común y corriente. ¿En qué instancia se va a tramitar ante la Corte de Constitucionalidad esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general, Ángel? Perdón, Lic, no le agarré la pregunta. Ese memorial que voy a presentar de inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, firmado por mí y 3 abogados, acompañando 12 copias del memorial y de los documentos, ¿en qué instancia se va a tramitar en ese tribunal? ¿Cuántas instancias reconoce el Estado de Guatemala que existen? Primera, segunda. 2 instancias. Solo hay 2 instancias. ¿En qué instancia voy a presentarla ante la Corte de Constitucionalidad esa inconstitucionalidad? Tendría que ser en la segunda. En única instancia. En única instancia. No hay segunda ahí. Es única instancia porque la presento en única instancia y ya no hay más para arriba. Lo que resuelvan, lo resuelven en definitiva y ya no cabe recurso alguno. ¿Ya? Más que la aclaración y ampliación, pero aclarar un término o ampliar una palabra, una frase, pero ya no cabe nada, ya no cabe. Entonces la voy a presentar en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad. Sigamos, Ángel. Cuando resuelva la Corte de Constitucionalidad
esta acción que yo presenté como ciudadano auxiliado por 3 abogados de inconstitucionalidad de una ley en contra de una ley ordinaria que estaba tergiversando o estaba restringiendo la norma constitucional. Al resolver la Corte de Constitucionalidad, ¿qué clase de sistema de justicia constitucional va a aplicar? ¿Qué clase de justicia constitucional va a aplicar la Corte de Constitucionalidad al resolver esa solicitud, esa acción de inconstitucionalidad que presenté? Marlon. ¿Concentrado o europeo? ¿Perdón? Sistemas concentrados. Sistema de justicia concentrada. ¿Por qué? Porque es el único organismo en Guatemala que puede aplicar justicia constitucional concentrada. ¿Por qué? Porque allí están representados los magistrados que representan al Supremo Tribunal Constitucional. Por esa razón es sistema de justicia concentrado el que se va a aplicar. Sigamos, Ángel o Marlon. ¿Y cuántos magistrados integran la Corte de Constitucionalidad? 5 titulares y 5 suplentes. 5 titulares y 5 suplentes. Ya que interveniste, Seleni, ¿cómo son electos o nombrados esos magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad? Ahorita busco el artículo porque no me lo sé. Uno por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Pleno del Congreso, uno por el Presidente de la República, uno por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y uno por la Asamblea del Colegio de Abogados. ¿Estás leyendo el artículo 269 de la Constitución? No, estoy leyendo el 150 de la Ley de Amparo. 150 de la Ley de Amparo. Vayamos, ándate al 269 de la Constitución, por favor. Y lo asocian. Ahí hacemos nuestra tela de araña, aprovechando, ¿ya? Aprovechando, hacemos nuestra tela de araña, ¿ya? Le ponemos al 269, ver, a un lado, a un costado, pongámosle ver de nuestra Constitución, artículo 269, ver, art. 150, amparo, ya sé que es la ley de amparo, y a la ley de amparo le pone ver ar, en el 150, ver ar 269 Constitución. Aprovechemos eso de una vez, ya que estamos, ya que estamos en esa jugada, ¿ya? Eso es tela de araña. Muy bien, sigamos. Léeme, por favor, el 269. Sí, sería integración a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá sus respectivos suplentes. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose de los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular se hará
del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad será efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Muchas gracias. Muy bien. Vamos avanzando de a poquito. Vamos conectando artículos y vamos profundizando nuestro conocimiento. Muy bien. Ya sabemos que 5 años duran en el ejercicio del cargo, ¿ya? Y que cuando van a conocer en contra de los 3 organismos del Estado, presidente, vicepresidente, diputados, bloque, pleno, comisiones, lo que sea, y o presidente del organismo judicial o el pleno de los magistrados, la Corte de Constitucionalidad se va a integrar por 7 magistrados. De los 5 suplentes sortean y la integran con 7. Muy bien. Sigamos, pues. ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos entendiendo bien? Sigamos. No me he movido del primer párrafo del artículo 175, imagínense. No me he movido de eso. Vamos a ver, Ángel, ¿qué te puedo preguntar en estos momentos? ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad es un órgano colegiado? Porque está integrado por más de una persona. Porque está integrado por más de una persona. Perfecto, muy bien. Sigamos. Mientras me bajan más preguntas a mi disco duro, voy a leer el segundo párrafo y entonces ahí te dejo descansar a ti y voy con Marlon y con Seleni y con quien desee. Dice el segundo párrafo del 175. Las leyes calificadas como constitucionales, estoy leyendo la Constitución, requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Para comenzar, Marlon, ¿cuántas leyes de jerarquía constitucional están vigentes actualmente en Guatemala? 5. ¿Cuáles son? Constitución, ley electoral y de partidos políticos, ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento y la ley de amparo. Ley de amparo, exhibición, amparo. Exhibición personal y constitucionalidad. Correcto. Muy bien. Sigo contigo, Marlon. ¿Qué órgano colegiado crearon esas leyes constitucionales? La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. La última asamblea, sigo contigo, la última Asamblea Nacional Constituyente creó 3 leyes constitucionales. ¿Cuáles son? La última Asamblea Nacional Constituyente creó 3 leyes constitucionales. ¿Cuáles son? Seleni. La última Asamblea Nacional Constituyente creó 3 leyes constitucionales. ¿Cuáles son? No lo sé, licenciado. Me apoyo en los 62. La Constitución, licenciada. La Constitución Política de la República de Guatemala es una. Ajá. La Ley de Amparo y Exhibición Personal. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es la segunda. ¿Y la última? Y la otra es la Ley de Emisión de Pensamiento. No. ¿Del partido político? Ley electoral y de partidos políticos. Esas 3 leyes fueron creadas por la misma Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional y Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Cuándo entraron en vigencia esas leyes de jerarquía constitucional? 1986.
Completa la fecha. Ay, que ahorita le digo. Es que eso lo tienen que tener aquí, en la punta de la lengua. 14 de enero de 1986. 14 de enero de 1986. 14 de enero de 1986. Las tres leyes entraron simultáneamente en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Estamos? Sigamos con ese segundo párrafo. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. ¿A qué sistema de calificación se está refiriendo ese párrafo? Por mayoría. ¿Mayoría qué? Mayoría calificada. Mayoría calificada. Y esa mayoría calificada de 160 votos, de 160 diputados, ¿a cuánto equivale? Esas 2/3 partes. 107, ¿no? A 107 votos o 107 diputados. Muy bien, hasta ahí los felicito. Estamos en la sintonía. Me alegra sinceramente que estén en la jugada. Eso de verdad me alegra, porque entonces quiere decir que sí están echándole ganas. No voy a hablar del 176 por una razón, porque eso ya es un control que el lunes lo voy a comenzar a ver, ¿ya? El lunes, y está dentro de los controles intraórganos. No voy a hablar del 177, porque también tiene parte de ese control, y no digamos el 178, que se convierte en un control interórganos. Y no digamos el 179, que es precioso, ¿ya? Es precioso, entonces eso me lo guardo en vivo para el lunes, porque ahí en la pizarra los vamos a hacer pedazos. Me voy al 180, solo como referencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Entonces, normalmente hablando, la ley entrará a regir 8 días después de efectuar la publicación. ¿En dónde se publica esa ley? En el Diario de Centroamérica. El Diario de Centroamérica, que es un diario oficial. Muy bien. Es diario oficial, ¿por qué? Porque todas las publicaciones que tienen que ver con el gobierno, con el Estado, se van a publicar en el Diario Oficial o Diario de Centroamérica, cuyas instalaciones están en la Tipografía Nacional, 18 calle, 6ª Avenida y 7ª Avenida, zona 1. Disposiciones del Congreso, 181. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior. ¿Qué debo de entender por ese régimen interior de las disposiciones del Congreso de la República? Su ley orgánica. Su ley orgánica. Me refiero a la ley orgánica. Todas las reformas que los diputados al Congreso hagan en su ley orgánica no necesitan ser sancionadas por el Ejecutivo. Están excluidas de la sanción, ¿ya? Muy bien. Ahora nos adentramos al organismo ejecutivo, brevemente. Artículo 182. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Son funciones del presidente. Bueno,
¿Qué me interesa de ahí? Vean la injerencia que tiene el legislativo en contra del ejecutivo. A pesar de que estamos hablando de las funciones del ejecutivo, vean la injerencia que el legislativo tiene sobre el ejecutivo. Ahí es donde los diputados no se dan cuenta del poder de fiscalización que deben de realizarle al ejecutivo. Por ejemplo, vayámonos al artículo 183 y vayámonos al I, literal I. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año interior, dice, durante el año anterior. Ese es un control que hace el legislativo y que es un control interórgano, porque es un organismo del legislativo el que está recibiendo ese informe y cada cuando se inicia el periodo de sesiones del Congreso. 14 de enero se inicia. Cada 14 de enero sin necesidad de convocatoria. Vayámonos a la literal J. Someter anualmente al Congreso para su aprobación. Óigase bien, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Imagínense. Desde septiembre tiene el Ejecutivo la obligación de presentar septiembre, octubre, desde septiembre. Mejor si lo hace en agosto y septiembre. Desde ahí le presenta el proyecto del nuevo presupuesto de ingresos y egresos que va a regir para el próximo ejercicio fiscal 2025. El Congreso tiene septiembre, tiene octubre y tiene hasta el 30 de noviembre, que es el último día en que van a trabajar, para discutirlo, para analizarlo, para que llegue el ministro responsable de qué cartera es el que tiene que estar en el Congreso casi todos los días durante esas fechas. ¿Cuál de los 14 ministerios? El de finanzas públicas, el de finanzas públicas. Él tiene que estarles explicando por qué estas partidas, por qué hubo rebaja, por qué hubo incremento, por qué se limitaron estas, por qué hubo, etcétera, etcétera. Hasta convencer al Pleno de Diputados que realmente el presupuesto se ajusta a las necesidades de las autoridades para proyectar la estimación de ingresos y de los gastos, que se supone que van a estar en una forma balanceada, pero siempre existe un déficit, ¿verdad? No se cumplen las metas, a pesar de las proyecciones que hacen los órganos encargados como la SAT para cumplir determinadas metas. Entonces, es el ministro de... Entonces, cada ejercicio fiscal se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año. Pero si se llega el 30 de noviembre y el Congreso no aprobó ese presupuesto enviado por el Ejecutivo, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? Se continúa con el del año anterior. Rige el mismo presupuesto del ejercicio anterior automáticamente. Es decir, no se aprobó ahorita en el 24, no van a aprobar el nuevo presupuesto. Entonces, el próximo año, en el ejercicio fiscal, el presidente tendrá a su disposición el presupuesto de ingresos y egresos aprobado en el 2024. Así de sencillo, así de fácil. Bueno. Otra, imagínense qué poder el que tiene el Congreso. K, dice,
someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Otro, V. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. W. Aunque esa letra ya, según la Real Academia, ya no existe. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Vean pues cómo el Congreso resulta teniendo por parte de la Constitución un poder de fiscalización mucho mayor que el organismo ejecutivo. Vayámonos al 185. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen. Ahí no hay pierde. Que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Ese es el requisito sine qua non, la edad, 40 años. Muy bien, sigamos. El vicepresidente gozará de iguales inmunidades que el presidente, así que no hay pierde. Y a donde quería aterrizar, porque aquí es donde nos vamos a quedar, pero vamos a ver. Artículo 193. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca. ¿Cuántos ministerios hay actualmente? ¿Cuántos ministerios? 14. Habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado quien tendrá las siguientes funciones. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Allí en el C, pónganle un asterisco a su constitución. Eso es un control intraórgano. Control adentro del propio órgano. Control adentro del propio órgano. Muy bien. Solo me acordé. Aquí está. Estoy buscando el auto acordado 1-2013. Auto acordado 1-2013. Y eso me lleva al artículo 11, que dice... Sí. Estaba dándole, buscando en este momentito el fundamento legal de las 12 copias. Alguien que me... Número 5, licenciado. El número 5, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. El artículo 5. Artículo 5 del 1.13, del 1, ajá. Del, ¿cómo se llama? Del acuerdo 1-2013. Si quieres se lo leo. Por favor, por favor. Ahorita dice forma de los actos. Los documentos podrán constar tanto en papel como en versión digital, según los avances de la gestión documental electrónica y disposiciones reglamentarias y especiales de la Corte de Constitucionalidad.
de la Ley para Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas y las referentes actuaciones con auxilio de abogado. Con todo memorial y documentos adjuntos que se presente en papel deberán acompañarse tanto fotocopias legibles como fotocopias. Sujetos intervengan en caso de amparos en la única instancia o inconstitucionalidades generales. Deberán presentarse del Ahí escrito inicial y de los documentos adjuntos como mínimo 12 fotocopias legibles. Muchísimas gracias. Es que me quedé con Marlon y me acordé, pero es el artículo 5 del del acuerdo 1-2013. En el párrafo segundo, donde dice, deberán presentarse del escrito inicial y de los documentos adjuntos como mínimo 12 fotocopias legibles. Estamos, porque no quería dejarte con la duda y te agradezco tu apoyo. ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias. Entonces es del acuerdo, ¿verdad? No del auto. ¿Mande? Es el artículo 5 del acuerdo, no del auto. Del acuerdo, no, del acuerdo. Porque el auto acordado, creo que es de la 1-2013 se refiere, y grábenselo de una vez, el auto acordado 1-2013 se refiere a la competencia en materia de amparo y solo tiene 9 artículos. Los primeros 5 habla, el 1 de la competencia de la Corte de Constitucionalidad, el 2 de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de la competencia de la Cámara de Amparos y Antejuicios, el 4 de la competencia de las salas de apelaciones y tribunales similares y el 5 de la competencia de los juzgados de primera instancia. Ya los demás está la supletoriedad, la accesoriedad, eso, pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. Pero gracias por apoyarme en ese momentito, en ese artículo 5 del Acuerdo 1-2013. No se preocupen, también lo vamos a masticar así deliciosamente con hojas de trabajo en el texto paralelo del curso procesal con Derecho Procesal Constitucional. Para los que quieran, pues para los que quieran, porque la verdad es que lo que me interesa es que vayan ustedes de a poquito aprendiendo, pero lo que van aprendiendo que esté en su disco duro. Claro, se nos olvida, por supuesto. Por supuesto. Por eso las telas de araña son las que nos ayudan. Y esto me despierta y me lleva y esta palabrita me recuerda y ya estamos hechos. Muy bien. Vamos a quedarnos acá porque esto necesita una explicación hermosa para el lunes. Porque voy a hablar no solo, ojo, aprovechar un poco notariado, que yo sé que hasta en el sexto van a llevar derecho notarial 1, en el séptimo derecho notarial 2, en el octavo derecho, octavo, noveno, décimo, sí, octavo derecho notarial 1, séptimo derecho notarial 1, octavo notarial 2, noveno, notarial 3 y décimo, notarial 4, hasta el séptimo. Pero el lunes vamos a hablar de la fe pública que ejercen los ministros de Estado. La fe pública que hacen los notarios, la fe pública que ejercen los juzgados, la fe pública que hacen los registradores. Por hoy, que tengan un buen descanso, les mando un abrazo, que pasen feliz noche. Nos vemos el lunes presencialmente. Un abrazo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Feliz noche, Lic.